Buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Es el 1 de febrero del 2013 y este es parte de nuestro programa continuo de los viernes por la noche en larouchepac.com. Seguiremos el formato que conocemos. El señor LaRouche dará unas palabras introductorias que les puedo asegurar que van a ser palabras históricas y después de eso hablarán Jason Ross y Leandra Bernstein, que están con nosotros en el estudio para participar en un diálogo con el señor LaRouche. Me enorgullece presentar al señor LaRouche y sin más, aquí está con ustedes. Este probablemente estamos a punto de uno de los escenarios más importantes de la historia desde hace mucho tiempo. A nivel mundial, estamos llegando al punto, especialmente en el mundo transatlántico, es un punto de una crisis de desintegración. Hay varias evidencias de lo mismo, contrario a la costumbre común y corriente. La gente piensa bueno, se arregló, se puede arreglar, se puede regular, se puede controlar. No es el fin de las cosas, simplemente es una cosa pequeña por la que pasaremos y todo saldrá bien de aquí a poco. Pero, de hecho, estamos en el momento de una crisis de desintegración en el sistema transatlántico y eso se extenderá por toda la región. Ahora, hay acontecimientos interesantes que tienen que ver con esto. Tenemos en el Departamento de la Justicia Federal, las Cortes Federales de Estados Unidos, tenemos algunos acontecimientos interesantes que van contrarias a lo que ha sido la tendencia hasta ahora. Si se ve la situación de Europa en particular, se verá que toda Europa central y occidental está en una situación de casi desintegración. Si ven con cuidado todos los sistemas bancarios, el sistema de los Rothschild, que controla el sector bancario del transatlántico, está ahora en grandes problemas. España está perdida, Portugal está perdida, Grecia se perdió, Francia está en una situación terrible y lo mismo Alemania. Y el sistema británico, como se ve en el caso de los Rothschild, no falta mucho para que llegue a lo mismo. Entonces estamos en un momento de una desintegración del sector transatlántico de la economía mundial y otras partes del mundo no están en posiciones glorificadas en este momento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si uno ve la situación de Wall Street, ve el presidente actual de Estados Unidos y otros factores que son factores de importancia, Wall Street y otras cosas, uno ve que están en una situación de condición de desintegración sin esperanza de solución. Sin embargo, quieren hacer que se crea que tienen todo bajo control y el gran arreglo está por llegar. Vas a ver, todo se va a resolver. Algunas personas van a sufrir, otros van a perder. Eso siempre ocurre, pero no significa nada realmente porque nosotros no vamos a permitir que ocurra. Vamos a lograr que llegue más dinero. Robaremos de algún lado. Vamos a conseguir más dinero. Es todo lo que hace falta. Más dinero. Vamos a imprimir más dinero. Bueno, no lo vamos a imprimir. Vamos a decir que lo imprimimos. Eso es lo que está pasando. Ahora, hay una tendencia contraria en algunas de estas cortes federales. La Corte Federal de Washington ha actuado como si supiera que todo este sistema está por desplomarse, y de hecho está por desplomarse, a no ser que ocurra un cambio muy radical rápidamente. Así es que la gente que piensa que tiene la solución, que pueden meter dinero para sobrevivir, eso es lo que dijeron en Alemania en 1923. Imprimamos más dinero, más dinero. ¿Y qué se logró con todo eso de la impresión del dinero? Salió de eso Adolfo Hitler, que ya estaba en el juego en ese momento y para él fue una corrida recta del 23 hasta el 32-33 para llegar a la situación de la toma de poder por parte de Hitler. Eso ya se veía desde antes como resultado del Tratado de Versalles. Ahora, para nosotros lo clave es cuáles son los cambios, lo que para la mayoría de la gente lo verían como cambios muy radicales, cambios de la organización del sistema económico y financiero en particular. Todo
va a ocurrir muy pronto, a no ser que alguien entre nosotros toma los pasos para cambiar esa dirección. Ahora, cuando se dice por un lado de que no hay esperanza para una recuperación de la economía de Estados Unidos, nunca jamás en nuestra vida, a no ser que aplicamos la ley Glass-Steagall como la hemos definido, sin la acción inmediata de llevar a cabo Glass-Steagall, ya vamos a tener un desplome generalizado de la economía de Estados Unidos y de Europa en cualquier momento, porque no existe nada fundamental que podrían indicar un resultado contrario. Ahora, el argumento, por supuesto, es que ciertas instituciones financieras que saben que a nosotros no nos caen muy bien, pensamos que son una pérdida de dineros, deberían estar en la quiebra porque ya están en quiebra, no valen nada, y nosotros vamos a regresar a las medidas clásicas de lo que funciona y lo que no. Ellos no valen nada, nadita. Muestran que tienen mucho dinero en efectivo, pero no valen para nada. Y todo el sistema está por desplomarse. Así es que, ¿qué se puede hacer para parar el desplome? Y el problema es que uno tiene que abordar a estos banqueros, los banqueros criminales, si uno no los controla y los pone por un proceso de bancarrota. Se toma todo el sistema, se conoce como el sistema de Wall Street en Estados Unidos, que en realidad es un sistema británico desde los tiempos de Andrew Jackson. El sistema financiero británico ha controlado a Estados Unidos con algunos momentos donde sí hubo cambios importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que poner a estos tipos, los especuladores, bajo control. Y la mejor manera de hacerlo es simplemente establecer la Glass-Steagall de inmediato. Ese es un paso esencial que yo, desde mi punto de vista, no veo ninguna solución que pueda perdurar para la crisis si no se hace eso. Entonces, eliminemos estos tipos, dejemos que se las resuelvan las cosas por cuenta propia, que lo pueden hacer así, bien, que lo hagan al tipo de sistema bancario que ellos representaban. Y lo vamos a hacer con un sistema tipo Franklin Roosevelt, a ver si eso pueden sobrevivir. Pero lo que no podemos hacer es sacrificar, no podemos hacer componendas sobre el asunto de que nosotros en Estados Unidos no podemos ya entregar más dinero de rescates a nadie en términos del sistema actual de rescates. Está en bancarrota, estamos al borde de una quiebra generalizada y algunas personas quizás nos quieran llevar a una guerra mundial por las presiones que se están desarrollando ahora. No hay manera de que esta cosa pueda sobrevivir por cuenta propia. Algún tipo de cambio radical tiene que ocurrir. Ahora, la parte fácil es Glass-Steagall. Y vamos a repasar esto un poco, pero rápidamente, en términos de lo que significa. Glass-Steagall se restablece inmediatamente, sin cambio alguno, lo que hizo Franklin Roosevelt en 1933 con la ley Glass-Steagall. Eso significará que esencialmente estaremos eliminando muchos intereses financieros que son intrínsecamente, no tienen valor. Lo que pasa ahora es que estamos rescatando a instituciones sin valor y estamos robándole a la gente y de la economía para hacer ese rescate. Entonces, no debe haber defensa alguna a costa del gobierno de más rescates de estas instituciones ladronas. No producen nada, solamente deuda. No producen pagos de la deuda, pagos netos de la deuda. No ayudan a la economía. Paran al hecho de que la gente no pueda comer. Todo está mal con este sistema. Y especialmente desde que se eliminó la ley Glass-Steagall antes, en el 99, que fue uno de los últimos actos a los que engatusaron al pobre de Bill Clinton para que hiciera eso. Y desde ese momento hemos ido camino hacia el infierno y desde el 2007-2008 hemos estado rumbo al infierno de manera acelerada y ya hemos llegado al fin. Ha llegado el momento de hacer las cuentas y Glass-Steagall es la clave, en parte, de la solución.
Eso quiere decir que esencialmente vamos a tener que pasar por algo que en parte se ha anticipado, pero no tan peculiar, pero sí medidas interesantes que se tomaron en el área de Washington para poner a este proceso por el inicio de un proceso de reorganización por bancarrota del sistema. Esto quiere decir que el gobierno federal ya no va a rescatar financieramente a estas instituciones bancarias o financieras los que se meten en la especulación. Ellos se tienen que defender por cuenta propia. Si lo pueden hacer ellos mismos, es cuestión de ellos, es su privilegio. Si no pueden sobrevivir, ni modo, problema de ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es salvar a la economía de Estados Unidos. Ahora, lo que han visto en Washington, en el sistema ahí de los bancos, es una propuesta que va a poner al presidente Obama muy enojado, no le va a gustar. Pero sin eso no podemos sobrevivir como nación. Vamos hacia el infierno, como ya lo dije. Toda Europa occidental, toda Sudamérica o casi toda Sudamérica, la mayor parte de Europa en particular, ahora está en un proceso de desplome. España, Portugal, ahora Italia, Grecia y así por el estilo. Todos van camino hacia el desplome y no pueden sobrevivir mucho más en esto. Bien, entonces Glass-Steagall resuelve parte del problema, porque lo que hace es que saca al gobierno de Estados Unidos del negocio de estar rescatando a los especuladores. Así es que paramos el flujo y no hacemos promesa alguna para rescatar financieramente a ninguna de estas instituciones bancarias de este tipo. Simplemente se va a permitir que vayan por su propio camino con tal y que no nos estorben. Y eso lo tenemos que hacer ahora, porque una vez que esto estalle, si fuera a ocurrir, no creo que nadie podría arreglarlo. Es decir, si esto fuera a estallar y que supuestamente habría que salvar a la economía con más rescates, eso significaría la destrucción física de la economía de Estados Unidos y la de Europa. Ahora, la reforma que se está discutiendo en Europa, pero no podría ocurrir de inicio en Europa, solamente se puede iniciar desde Estados Unidos, no obstante el actual presidente de Estados Unidos. Eso quiere decir que a él se le tiene que controlar, aún en tanto presidente. Simplemente imponer algunas de las leyes básicas nuestras. Eso sería suficiente. Pero lo clave es que tenemos que tener Glass-Steagall. Eso quiere decir que vamos a restablecer el tipo de sistema bancario que tuvimos bajo Glass-Steagall originalmente. Vamos a instituir otras medidas. El problema aquí es el siguiente. Estamos tan quebrados, nosotros como Estados Unidos y los países europeos, como los intereses de los Rothschild, se han hundido. Así es que ese aspecto de la región del transatlántico ya no es un sector viable. Entonces, lo que vamos a tener que hacer en Estados Unidos y todo lo que le puede pasar a Europa de beneficio y otros lugares, se va a tener que iniciar, la iniciativa tiene que venir de Estados Unidos, porque no solamente nosotros tenemos el sistema establecido que pueda hacer lo que se tiene que hacer ahora. Si nosotros nos podemos salvar, entonces luego podemos usar lo que haremos para nosotros para salvar a las naciones de Europa y otros lugares. Pero si vamos en dirección contraria, nunca llegaremos a una solución. Eso quiere decir, por lo tanto, que tenemos que avanzar inmediatamente con una reforma Glass-Steagall. Pero la reforma Glass-Steagall tiene ciertos límites de lo que puede hacer. Hará exactamente lo que se define que puede hacer, y quien diga otra cosa es un mentiroso o un estúpido, una de dos. Glass-Steagall funciona, es casi lo único que funciona ahora, pero no va a resolver todos los problemas por cuenta propia. ¿Por qué? Porque una vez que limpiemos el sistema bancario de Estados Unidos, no va a quedar mucho, casi nada, para que la gente pueda comer. Vamos a tener un sistema bancario que funciona, pero va a ser muy pequeño en términos de sus capacidades. Por lo tanto, hay que añadir otra medida que no es una medida extraña para quienes conocen nuestro sistema.
Vamos a tener que crear otro tipo de sistema, un sistema de crédito que emite bajo los poderes del gobierno de Estados Unidos. Y luego se utilizará ese sistema para crear crédito para la producción y cosas relacionadas. Así es que el gobierno federal va a crear crédito y emitir crédito en base a un proceso de supervisión. Vamos a decir, ¿vale la pena invertir en esto? ¿Esto va a funcionar? Y si funciona, bien. ¿Cuánto va a tomar para que ellos puedan llevar a cabo este trabajo en un sistema de crédito para luego llegar a un equilibrio de la operación en base a sus propios libros contables? Si lo pueden hacer y si lo que proponen es algo útil para Estados Unidos, entonces el gobierno de Estados Unidos, bajo los poderes que tiene para emitir crédito, debería emitir crédito supervisado a compañías que llevarán a cabo cosas que sabemos que son útiles para la recuperación de la economía de Estados Unidos y para su recuperación. Esto quiere decir el establecimiento inmediato de NAWAPA, el sistema de gestión de agua. Y esto tiene varios aspectos que son muy pertinentes. Primero, se nos han robado y se ha ultrajado las tierras occidentales nuestras. Las tierras se han ido hundiendo. ¿Por qué? El proceso de la agricultura ha estado reduciendo las reservas de agua que existen dentro del sistema. Entonces lo que pasa es que el nivel de la tierra, la de la superficie, se ha hundido y por lo tanto la capacidad de producir cosechas se ha reducido y ahora estamos en una crisis general de desintegración. Entonces vamos a tener que tener un sistema de gestión de agua para coordinarnos con la necesidad de producir más alimentos. Por lo tanto, el proyecto que lo puede hacer, el único, es NAWAPA, y al extender a NAWAPA como uno de nuestros proyectos de crédito, podemos generar una cantidad muy grande de empleos y podemos empezar a restablecer el potencial productivo de nuestro sistema agropecuario, especialmente en el centro del país. En realidad, desde el Mississippi hasta la costa occidental de Estados Unidos, y en la misma base podemos ayudar a reconstruir un sistema verdaderamente productivo. Ahora, lo que ha ocurrido recientemente es que la producción se ha parado esencialmente. El crecimiento de la producción ha parado. Y por lo tanto, hemos reemplazado a la producción con rescates financieros. Y los rescates no producen nada. Nos mete a una situación de hiperinflación y quiebra. Por lo tanto, necesitamos una combinación de varios proyectos respaldados por el gobierno federal, proyectos generales para responder a los requerimientos para la aplicación de crédito al crecimiento físico real de la economía y del bienestar general. También hay casos especiales, como el caso de NAWAPA, que es un proyecto de gran envergadura que restablecerá el potencial físico de la parte occidental de Estados Unidos, de Alaska, Canadá y también el norte de México. Esto va a ser una inversión muy grande, va a ser una inversión al estilo de Franklin Delano Roosevelt, pero en una escala mayor, porque eso es lo que se requiere. Y al hacer eso, nosotros entraremos en acuerdos con otros países al otro lado del Atlántico, y estos acuerdos se basarán en la misma idea de crear un sistema transatlántico de crédito, igual que el que creamos para Estados Unidos. Será de ellos y de nosotros. Ellos tendrán el derecho soberano en su país y nosotros en el nuestro, pero cooperaremos para establecer nueva estabilidad del sistema. Ahora, hay mucho más que se puede decir al respecto, pero esa es la opción general. Ahora tenemos que hacer esto ahora mismo. Yo no sé cuál es la fecha límite, pero no voy a esperar para eso. Estoy diciendo que ahora la tendencia ¿hacemos esto o no vamos a sobrevivir? Y eso quiere decir que tenemos que ponernos un tanto duros. Ahora, la otra cosa que hay que incorporar en eso, que es algo implícito, es que hay que crear un sistema de crédito. Vamos a crear un sistema verdadero, no la basura que hemos tenido recientemente. Vamos a emitir crédito federal, garantizado por el gobierno federal, bajo este tipo de programa. Y esa va a ser la base para
para el crecimiento y el restablecimiento físico de la economía, así como también la fuente inmediata para sostener las diferentes partes de la nación que están en condiciones muy difíciles ahora y las categorías con problemas. Sin estas medidas no hay esperanza, porque si uno ve el mundo ahora, sigan con cuidado las zonas de desastre. Ha habido un desplome desastroso aquí, este banco, ese país, a otros lados, está acelerando rápido y está acelerando a un ritmo acelerado. Eso nos dice la fecha exacta en que ocurrirá el desplome, pero sí te dice dónde vas. Y mientras más esperamos, más capacidad de pelea perdemos para poder pelear. O paramos esto ahora o entramos a un desplome sin esperanza. Por lo tanto, hay que hacer esto ahora. Es el primer punto de la agenda de discusión. Si colocamos esto en la mesa de discusión, tendremos con seguridad la oportunidad para sobrevivir. Si los europeos en particular, las naciones europeas, optan por imitar lo que estamos haciendo y cooperar con nosotros, a ellos también se les puede salvar. Y así por el estilo. Pero eso tiene que venir ahora. Se está acabando, se están agotando las oportunidades, o lo hacemos de inmediato o pagamos el precio de no hacerlo. Y ese precio puede ser una guerra termonuclear que estas circunstancias causaría, o puede ser otra cosa. Pero estamos en el punto donde o se toma una decisión de este tipo en base a la iniciativa estadounidense con un sistema de crédito, o no vamos a sobrevivir. Simplemente se nos está acabando el tiempo. No hay otras opciones. Y hay que parar la última gotita de los rescates, y de los rescates tipo Barney Frank. A él se cierra el grifo. Hay que acabarlo, cerrarlo. Es un fraude ese Barney Frank. Aquí no se permiten fraudes a esa escala. Hay que acabar con todo eso. Es un idiota por demás. Bueno, muchas gracias. Si acaban de sintonizar, están viendo una videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Nos han llegado muchas preguntas y quizás nos lleguen más de los normales, empezando en realidad sobre el mismo tema que usted acaba de plantear. Le quiero pedir a Leandra Bernstein que por favor pase al podio. Muchas gracias, Matthew. Esta es una pregunta que llegó de un contacto dentro del gobierno de Estados Unidos, y él solicitó que usted comentara sobre los acontecimientos de la última semana, las noticias de la última semana, porque lo que ha estado pasando hace muy claro que la verdadera economía está en una caída libre, caída total. Las estadísticas de desempleo salieron esta semana. El cuarto trimestre, el crecimiento en Estados Unidos fue cuesta abajo, dicen de manera inesperada. El Producto Interno Bruto también está cayendo. Hay 8,5 millones de personas que se les ha quitado de la fuerza laboral desde que Obama llegó a la presidencia. Y el contacto nos indicó que todos estos factores parecen indicar que hay una mayor urgencia para la inversión de capital en infraestructura. Es algo que se necesita, primero porque se necesita de manera absoluta. Nuestra infraestructura actual es decrépita. El incidente en el río Mississippi la semana pasada con el accidente de las barcazas se hace muy claro de que incidentes relativamente pequeños como ese pueden cerrar el transporte interno y el comercio interno de todo el país. Además de que se requiere esta infraestructura, esa es la mejor manera de impulsar el crecimiento económico. Entonces, este contacto quiere sus comentarios sobre estos acontecimientos, y también me gustaría añadir a esta pregunta una pregunta propia mía que tiene que ver con su discusión del sistema de crédito y cómo se decide si un programa vale la pena que Estados Unidos invierta en eso. Entonces, mi pregunta es
si qué es el tipo de deuda que Estados Unidos sí debe asumir para lograr realizar estos proyectos, suponiendo que vamos a asumir esa deuda. Bueno, lo primero que hay que hacer es que tenemos que cambiar la manera en que pensamos respecto al dinero. La gente piensa que el dinero tiene algún valor intrínseco. El papel moneda, el dinero como tal, no tiene valor intrínseco alguno, ningún valor. Nos confundimos porque decimos que hay crecimiento con dinero, que el dinero significa crecimiento. Más dinero es más crecimiento. Bueno, si vemos la historia de Estados Unidos recientemente, se ve que eso es una farsa, porque hemos estado poniendo más dinero, en tanto dinero, en circulación o casi circulación, francamente. Toman dinero que no vale nada, que no tiene realmente ninguna sustancia ni denominación, amontonan una deuda de esta basura total, y esa deuda se amontona y no se hace nada para invertir en la verdadera producción. Y servicios de cierto tipo, sí, también, pero de restaurantes donde la comida se vuelve más sucia y más barata y más pobre. Entonces, el patrón de empleo en Estados Unidos, desde que se revocó la ley Glass-Steagall en este último periodo, desde que cerró su presidencia Bill Clinton, eso ha ido cuesta abajo. No ha habido crecimiento neto en base a ningún patrón físico. No ha habido crecimiento neto per cápita en Estados Unidos. Todo lo contrario, todo ha ido empeorando. Y la gente empleada o podrían emplearse no están calificados para o capacitados para ese empleo. Tenemos una generación, acuérdense. Estamos hablando de los dos periodos de Bill Clinton y luego dos periodos de George Bush, y ahora tenemos este lío actual. Cada paso, no solamente desde ese momento, pero esencialmente desde el fin de la presidencia de Clinton, cada paso que tomamos en Estados Unidos ha sido en la dirección de nuestra destrucción. La cantidad de dinero que se ha emitido ha aumentado, los agregados monetarios han aumentado, pero no hay producción. Todo el cinturón de producción de alimentos en Estados Unidos, especialmente granos o ganado en la región del sur, todo ha desaparecido permanentemente. Vamos a tener que empezar de nuevo en estas regiones. Las fuentes de agua en los llanos occidentales, toda esa tierra se ha hundido porque se ha utilizado las reservas, los mantos acuíferos subterráneos en esa región. Se han sobreexplotado. Hemos perdido la producción porque hemos perdido gente que puede producir, o han pasado al retiro, se han jubilado o han muerto. ¿Y quién los reemplaza? Gente totalmente incompetente. La mayoría de los jóvenes de 16 a 25 años de edad son absoluta y totalmente incompetentes. No pueden producir riqueza verdadera. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos amontonando más y más dinero, como simplemente dinero de apuestas, de los rescates financieros, o estamos cambiando la composición del empleo y el ingreso de la producción hacia el trabajo fraudulento. Entonces hemos llegado al momento en que tenemos que hacer un viraje inmediato. No vamos a examinar esto, que tenemos que llegar a tal patrón de empleo. Bueno, no hay gente que pueda cumplir con esos requisitos. No podemos emplear a la gente que realmente son capaces de producir al nivel requerido. Tenemos problemas de drogas, problemas de asesinatos, todas estas cosas. Tenemos una población en degeneración. El problema de las armas no es problema de armas, el problema es que están disparando a la gente incorrecta. Esencialmente, eso es lo que pasa. Ahí la gente se está matando los unos a los otros, no quieren producir nada, no quieren ser útiles, viven en una fantasía, tienen derecho, dicen, a vivir en una fantasía, y si no les dan dinero, lo van a robar. No tienen dinero, lo van a robar. No tienen comida, lo van a robar. Si te pones en el camino, te matan. Y hay una población tan desmoralizada que participa en el autoasesinato de la gente. La gente se mata a sí misma, deciden suicidarse
Un loco saca un arma, no tiene que ser una pistola, puede ser cualquier cosa, y de varias maneras empiezan a aumentar los homicidios per cápita. Y mientras más jóvenes son, peores. Entonces, hemos llegado al momento en que tenemos que darnos cuenta que tenemos que medir las cosas en términos de productividad física per cápita. Tenemos que pensar en la atención médica, porque hay lunáticos. La mayoría de la gente joven son locos. En algún momento u otros se van a ver eso y en otros momentos no se ve, pero ya está el patrón de locura que está presente y puede florecer en cualquier momento. Y está ocurriendo. No quieren trabajar. No les gusta la idea de trabajar. No pretenden trabajar. Simplemente son niños que están envejeciendo sin encontrar en medio el camino hacia el trabajo. Así es que este es un desastre absoluto y por lo tanto tenemos que tener liderato que los inspira bajo estas condiciones y se requiere un gobierno que está comprometido a hacer lo que sea necesario y no lo que algunas personas piensan que desean. Tenemos que pensar en el efecto neto. Tenemos una población como lo tenemos en varias regiones. Tenemos que llegar al patrón físico necesario para satisfacer a esa población. Y nada vale si no se hace eso. La otra parte de este problema es lo que pasó, digamos, bajo varios presidentes, como la gente de Aaron Burr, por ejemplo, que realmente dirigieron esto y destruyeron a los Estados Unidos. Esa fue la intención y se destruyeron las intenciones, los principios de Estados Unidos. Algo se restableció con Lincoln y luego lo asesinaron. Los británicos lo hicieron, de eso no queda duda. Los británicos crearon todo el problema en Estados Unidos. Y hemos pasado por eso. Los británicos controlan a Estados Unidos por el área de la banca, centrado en Nueva York y subiendo hasta Boston, y han dominado a Estados Unidos desde esa perspectiva desde hace mucho tiempo. No hemos sido dueños de nuestro propio país. Y la historia está ahí, los hechos están ahí. Así que, por lo tanto, hemos llegado a un momento donde el concepto de la reconstrucción, en cierto sentido, de nuestro país es lo que se requiere. Reconstruirlo para que funcione en base a una base verdaderamente productiva, no una base fraudulenta. También tenemos que darnos cuenta que hay otras cosas que tenemos que cambiar. En términos del compromiso, tenemos que ir hacia una sociedad productiva, no una sociedad de trabajar para trabajar nada más. Eso no significa nada. El aumento de ese trabajo nomás para trabajar y produce nada, eso está aumentando, mientras que la productividad de la gente se colapsa, se desploma. Los trabajos productivos se están desplomando. Entonces requerimos... hay que sacar esta cosa del tipo de sistema que vino con la pandilla de Aaron Burr y simplemente hay que cerrarlo, eliminarlo, clausurarlo y regresar a lo que especifica nuestra Constitución, a las políticas de Hamilton, como bajo el gobierno de George Washington. Nunca hemos estado plenamente sobre el camino correcto. Desde entonces han habido periodos útiles, lo que hizo Lincoln, lo que hizo Roosevelt, cosas heroicas y eran cosas buenas, pero no hemos estado comprometidos al tipo de Estados Unidos que habíamos creado bajo George Washington y Hamilton. Desde ese momento hasta ahora, siempre hemos estado tropezando y a veces tuvimos buena fortuna con un buen presidente u otras instituciones, pero la mayoría del tiempo hemos estado yendo hacia el infierno como colonia del Imperio Británico. Tengo muchas preguntas que nos han llegado, así que voy a juntar varios correos electrónicos que nos han llegado. Nos llegaron sobre varios temas, algunos que tienen que ver con el sistema judicial, que nos llegaron la semana pasada
sobre la cuestión contra Obama. Alguna pregunta dice, bueno, ¿qué quiere decir esto, el fallo del tribunal contra de Obama, que falló que la Junta de Relaciones Laborales pudo haber nombrado gente en receso del Congreso? ¿Cómo puede hacer que el Congreso, el tribunal funcionar, obligar al presidente qué hacer? Lo que la pregunta dice, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros, abordar desde el punto de vista judicial? ¿Cómo podemos lograr que a ciertas cosas a través del brazo judicial? Así que hay varios correos electrónicos sobre el desafío legal a lo que hizo Obama. El uso de números de seguros sociales falsos porque nunca se inscribió para el servicio militar. Pero eso no aplica en este caso. Pero muchas de estas preguntas, lo que han sacado a relucir es cuál es la función del ciudadano que quiere hacer algo. Que muchas de estas preguntas que hace la gente, cuestiones que quiere que la gente que se resuelvan, es que piensan que el sistema judicial, si presentamos los papeles apropiados, el sistema judicial sí va a hacer ciertas cosas. Pero eso no es la función del sistema judicial. Hace lo que tiene que hacer, tiene que hacerlo, pero en algún momento el Congreso va a tener que impugnar a Obama, tener que procesarlo con un proceso político. Creo que le ayudaría al pueblo con estas preguntas si tú pudieras abordar qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía, un ciudadano que quiere ser un dirigente, qué es lo que tienen ellos que hacer para darle forma a lo que hace el sistema al Congreso. Lo fundamental es que hemos tenido un sistema tonto, que es un sistema de partidista, el sistema de partido político. Y si usted quiere que esta nación se recupere de sus males que tiene en este momento y lo que puede venir por delante, es que tenemos que acabar con el sistema partidista. Esto no significa que usted elimina los partidos políticos. No quiero decir eso. Eso quiere decir que usted no permite que el sistema de partidista como tal controle al gobierno de Estados Unidos. Esa es la diferencia. Y esa fue la intención. De hecho, uno pudiera decir que el máximo, un 5% de todos los votantes que califican, tienen los requisitos para definir el gobierno, definir las políticas del gobierno. El resto, pues, simplemente va a ser un desastre. El sistema partidista es lo peor. Todo el mundo y su madre en el mundo participan en el sistema partidista. A veces son los que tienen más influencia en los partidos. Dice, no he trabajado en toda mi vida y no quieren trabajar, no quieren hacer nada, lo que quieren es tener dinero. Están pensando en su jubilación, en su pensión. No les interesa en verdad lo que dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a controlar este gobierno. Vamos a controlar la población. Vamos a controlar el electorado. Así que el electorado es el enemigo de Estados Unidos. Si tienen las políticas equivocadas, sí. Si piensan que sus deseos, que su comodidad es lo que define lo que la nación va a hacer para sobrevivir, para desarrollarse, entonces están locos. La gran mayoría del pueblo estadounidense no tiene los requisitos para controlar el gobierno, porque nunca aprendió a hacer lo necesario para... Les dijeron lo que había que hacer con el sistema partidista, o algo que se llama con el sistema partidista. Ese tipo de mecanismo ha destruido el impulso dentro de la población de lograr cosas que son útiles para la humanidad. Y entonces se dejan sobornar. Me van a dar esto, me van a dar lo otro. Cómpreme, cómpreme, cómpreme. Es un sistema de cómprame. El sistema demócrata es el partido de cómprame. Y el partido republicano, cómprame. ¿Qué controla el gobierno? El sistema partidista. Lo que necesitamos es un verdadero gobierno, que es lo que establece nuestra Constitución. Si lo reconocemos, eso significa que con el sistema partidista no debe ser la pauta de ciudadanía en Estados Unidos. No puede serlo. Hemos pasado por eso, tiene su historia. El sistema partidista nunca ha funcionado. Siempre
ha tendido a destruir a Estados Unidos. Tenemos un ejemplo de lo que ocurre en cuanto a esto, de lo que hablamos la semana pasada, cuando ese fue un dictamen en contra del sistema partidista. Ese fue un dictamen que hizo el tribunal para reestablecer la soberanía de Estados Unidos. Y eso fue lo único que hizo el tribunal. Dijeron muchos detalles, pero lo hicieron para tratar de librar a Estados Unidos del sistema partidista. El enemigo es el sistema partidista, mejor llamado el sistema de fiestas. Ese es el problema. Tenemos que reestablecer nuestro gobierno, un gobierno constitucional, en el cual el elector sí tiene el derecho individual del ciudadano, el derecho individual de cada uno de sus individuos. Tiene sus derechos. Pero usted no va a hacer una pandilla y gavillarse con un grupo de gente ignorante que no quiere trabajar, no sabe trabajar, ni quiere trabajar. Esa gente lo que quiere es que le den su soborno. Yo soy dueño tuyo. ¿Por qué? Porque yo soy político. Yo soy dueño tuyo. Por tanto, yo voy a votar, yo y mis amigos, y tú vas a hacer lo que nosotros te digamos. Y así es que funciona la cosa. En otras palabras, no hay una pauta de desempeño para un político. Hay algunos dirigentes políticos que tienen ciertas pautas morales propias y tendrán a actuar en base a lo que ellos consideren lo que es cosa moral. Pero la mayoría de las personas de este pueblo no saben lo que requiere ser dirigente en aras de la nación. Sería mejor que tuviéramos un sistema en el cual los estados tengan su función, en las cuales los estados se gobiernan a sí mismos, y esa es su función. Pero usted no quiere un sistema nacional de partidos, y esa ha sido nuestra maldición. Porque solamente el 5% de las capas intelectuales más competentes de Estados Unidos son capaces de fijar política. Y a veces nos da la suerte y nos llega hasta 15% de la población que de hecho sí está tomando en cuenta en serio lo que es necesario. Pero al presente tenemos una población, especialmente la población más joven, que es absolutamente carente de cualquier concepto de cuáles son los requisitos necesarios para definir la política del país. Y nadie lo está haciendo en general. Así que este defecto en nuestro sistema tenemos que resolverlo. Y la forma de hacerlo de forma práctica es que lo vimos en el caso de lo que hizo el tribunal y otros grupos del sistema financiero, del sistema de nuestro tribunal. Hemos visto que han tomado el paso y han impuesto ciertas medidas necesarias, ciertas reformas, y entonces, pero tenemos otra gente que son gente partidista, o sea, gente de los partidos, y su primera preocupación es comprar a la base con sobornos de distintas clases. No tienen una orientación hacia la misión. No les interesa lo que le pasa a la nación. Ese no es problema mío, dicen. Tengo que conseguir esto para mí, tengo que conseguir aquello. Nuestra gente necesita esto, nuestra gente necesita aquello. No le importa lo que quiere la nación. Y hemos llegado al momento de que la nación tiene que encarar la situación de que o cambiamos nuestra conducta o no vamos a tener una nación. Estamos a punto de perderlo todo. Estamos a punto de perder la nación. Si continuamos con estos trucos sucios de la política de los partidistas, si continuamos eso, no vamos a continuar sobreviviendo, vamos a desaparecer. Y lo que necesitamos es que tenemos que entender que hay que servir los intereses del pueblo, los intereses del pueblo, los intereses vitales del pueblo. Hay que asegurarse de que alguien esté cuidando eso, que esté velando por eso, que esté protegiendo eso. Y no por su propia ignorancia. Uno necesita un sistema de que uno no le entrega a todo el gobierno un bonche de personas que no tienen el menor interés de la nación. Uno quiere que la gente que tome las decisiones sean competentes para hacer el sistema, que vele por nuestro sistema de gobierno, que se restablezca nuestro sistema de gobierno.
bajo la influencia de el primer presidente y los intereses de lo que dijo nuestro primer secretario de Hacienda, Hamilton, Washington. Ellos entendieron lo que había que hacer. Los otros presidentes eran incompetentes, la mayoría. Jefferson era incompetente de forma sistemática. John Adams era intrínsecamente incompetente. Tuvimos buenos presidentes, pero no duraron mucho tiempo. No tuvieron por 2 periodos. John Quincy Adams fue uno de los mejores, absolutamente uno de los mejores. Ese fue el hombre que tomó a nuestro país, que simplemente era un territorio con ciertas zonas que estaban ocupadas, y le tomó 4 años de su gobierno para transformar Estados Unidos a toda la zona, todo lo que es el territorio de Estados Unidos, con excepción de Alaska y Hawái, y estableció esa zona como el impulso para la nación más grande que se haya erigido sobre este planeta. Y el fundamento de eso lo hizo en 4 años. Y lo preparó su predecesor. Y Jackson fue el que dio el cambio que nos corrompió totalmente. Éramos peleles de los británicos. Por tanto, el sistema partidista es uno de los grandes enemigos de Estados Unidos. El más grande enemigo. Y es el enemigo que tenemos dentro. Porque tenemos el sistema de corrupción, el sistema partidista. Sí, reconocemos en los partidos. Sí, tienen que tener derecho a representación. Que tengan la representación. Pero no aplasten las políticas que requerimos para lograr las cosas que... ¿Qué pasó con nuestras industrias? Han desaparecido. ¿Quién lo hizo? La opinión popular. Que la gente no quería que estos empleos. No sabían más. Aceptaron para que fuera bien. La consigna del Congreso: sigue la corriente para que te vaya bien. No pienses en términos de lo que quieres lograr. Ese es el problema que tenemos. Y hemos llegado a un momento que para evitar la destrucción o una dictadura, o las dos cosas, el sistema partidista que hemos conocido tiene que ser reformado de forma radical. Y que el sistema partidista como tal no puede ser el poder que defina cómo va a funcionar este país. Ahora, esta próxima pregunta aborda también el asunto de investigaciones a un nivel más alto de las Naciones Unidas, y una investigación que acaba de emprender hace una semana, que va a encabezar Ben Emmerson, el relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y contra el Terrorismo, quien está analizando si legalmente si Estados Unidos que usar aviones robots constituye crímenes de guerra. Hace como 2 semanas, cuando se anunció que Brennan iba a ser el candidato de Obama para director de la CIA, Ron Wyden, de la Comisión de Inteligencia del Senado, le escribió una carta a Brennan exigiéndole que contestara ciertas preguntas como tal, ¿qué pruebas necesita el presidente para decidir que un americano específico puede ser asesinado de forma legítima? Si le da a ese estadounidense la oportunidad de rendirse antes de asesinarlo. Y esta pregunta se le planteó al futuro director de la CIA en potencia,
quien va a tener sus audiencias de ratificación esta semana. Para regresar a esta investigación de la ONU, ocurre en el marco en el cual la Comisión de Derechos Humanos de la ONU acaba de emitir un informe hace un par de días que determinó que Israel, el hecho de que sigue ocupando la ribera occidental, que eso constituye una contravención del derecho internacional y que constituye un crimen de guerra. Y ahora, con el empleo de estos aviones robots, esta investigación que lleva a cabo el relator espacial incluiría el uso de aviones robot por parte de Estados Unidos y el Reino Unido y a Israel. Y el asunto, dice este relator espacial, es quién es responsable. ¿Cuál es el propósito fundamental de este informe que se va a dar a conocer para finales de este año? Posiblemente en octubre o noviembre. El asunto de la responsabilidad es el asunto fundamental, pero al mismo tiempo, dice el relator especial, que la investigación no se ha llevado a cabo, pero, dice él, no he visto pruebas que me permitiría a mí llegar a una conclusión de que se hayan cometido crímenes de guerra, pero por supuesto, ese es un asunto que vamos a tener que analizar. Y obviamente las bajas civiles que el gobierno de Obama ha negado y no ha aceptado responsabilidad por esas bajas civiles. Sí, pero aquí está la pregunta. Suponiendo que esta investigación proceda, los resultados sí se presentarían ante la Asamblea General de la ONU. Y si se llegara a la conclusión de que sí se cometieron crímenes de guerra, tendría que llevarse ante los miembros permanentes, de los cuales Estados Unidos es uno con el derecho a veto. Así que yo quisiera que tú abordaras esta posibilidad, pero que también abordara el asunto del factor de la mafia en este tipo de investigaciones, donde por lo general, cuando uno pasa por un proceso de tratar de averiguar dónde están enterrados los cadáveres, dónde se entierran los cadáveres en el proceso, así que esto es una investigación seria, que ya se han determinado que ha habido crímenes de guerra cometidos por Israel en la ribera occidental, y también se está hablando de crímenes de guerra contra el presidente de Estados Unidos por sus ataques con estos aviones robots. Así que si tú pudieras abordar este tema. Bueno, si uno se fija en este asunto objetivamente, cuando estas medidas se toman, no dicen la verdad. Tratan de crear un pretexto para encubrir lo que es el verdadero asunto. Por ejemplo, el caso de Adolfo Hitler. No hay diferencia en cuanto a la criminalidad desde el principio de un régimen de un Hitler y el régimen de Obama. Ambos han tenido la misma intención en los primeros años de que asumieron el cargo. El primer asesinato fue el de la gente que se consideraba inútil, y las mataron. Y de la misma forma en que Obama y su programa requiere matar gente. Yo lo digo, el primer año que estuvo Obama en el poder, indiqué que lo que estaba haciendo era lo mismo que Adolfo Hitler había hecho, y lo estaba haciendo. No hay diferencia entre Obama en su primer año en el cargo y el primer año en el cargo de Adolfo Hitler, y ha seguido la misma dirección. Tony Blair es uno de los peores genocidas de este planeta, por el mismo motivo. Así que la pregunta aquí no es qué es lo que es derecho y qué es el alegato, es lo que se está haciendo porque lo quieren hacer. No porque tienen una razón de hacerlo, se inventan la razón para hacerlo, y entonces proceden a hacerlo, y le dicen qué piensan hacer después que lo han hecho. Así que esta es una actividad criminal, y Tony Blair es uno de los peores criminales de este planeta. Yo he tenido relaciones con las personas del sistema británico de irnos a una segunda guerra
en el Oriente Medio. And we were involved in it. Y hablamos de esto, participamos, yo hablé sobre el tema With some people from the con algunas personas British system. del sistema británico, But they went ahead anyway. pero procedieron de todas maneras. No había ningún fundamento para emprender esa guerra, Time it started, que desde el momento que empezó it was just recently terminated. y acaba de terminar recientemente, Mess of the entire region. y hizo un desastre en toda la región. Fraudulent act Fue un acto fraudulento by Blair, by Tony Blair. que llevó a cabo Tony Blair. was a murderer. Tony Blair es un asesinato y representa todo lo malo en la vida And política. yet he is the Y sin body embargo, that controls Él es el Obama. quien controla a Obama. Obama is conducting the same Obama kind of está policy llevando a cabo la misma política que propuso Blair healthcare. en términos de política de salud, asesinato. And who are the great heroes who do ¿Y something? quiénes son los grandes héroes que hacen cosas como esas? The point is, you can't say, well, we have to Bueno, uno puede decir, tenemos que investigar if it's a crime or not. a ver si es un crimen o no. Están matando gente sin juicios. Están matando gente. And letting you know about it later. Y después le informan a uno. How the hell do you get justice that way? ¿Cómo puede uno lograr la justicia de esa forma? It's the same thing as Adolf Hitler. Es lo mismo que Adolfo Hitler. And boy, Obama hated me. Y Obama me odió cuando yo le señalé eso. You can't put the mustache. Usted no puede ponerse el bigote a Obama. Well, there are two reasons to put him. Pero hay dos motivos para ponerle el bigote a Obama. Uno, para encubrir su rostro feo, The other is y el otro damn good. es que no sirve. And that's a fact. Y ese es un hecho. When you try to apologize, Si usted trata de disculparle, ¿por qué? come up with an honest apology. ¿Cuál es la disculpa que puede presentar que sea honesta? A no ser que usted esté loco. We are in a sane society. Nos encontramos en una sociedad loca No sovereignty. y una sociedad que no tenemos la soberanía para hacer las cosas en tanto nación, Come in. porque hemos permitido que un extranjero haya llegado, un Obama. That he was ever born. No tenemos ninguna prueba de que él haya nacido aquí. There's a presumption he was born, but we don't. Hay una presunción de que nació, pero no sabemos cómo. Anyway, but we got to this thing. Lo fundamental es que tenemos que hacer algo. To our national law, Y alguien tiene que hacer algo en cuanto a nuestra ley nacional. and they wipe it aside. Y simplemente lo echan de un lado. And we put up with it. Why do we? Y lo aceptamos. ¿Por qué lo aceptamos? Debido al sistema partidista. Por eso lo aceptamos. Dice, tenemos que seguir la corriente porque el partido, tenemos que ser leales a nuestro partido. Y ser leales a nuestro partido y el sistema partidista, y se cometen todos estos crímenes. Y el otro asunto que hay que tomar en cuenta, en cuanto al dictamen del tribunal, el Tribunal de Apelaciones de Washington, todo lo que había que decirse lo dijo ese dictamen, en ese proceso. Todo se dijo. Y eso de por sí hubiera establecer el proceso para restablecer nuestra libertad nacional. Y cualquiera que se oponga es un enemigo del pueblo de Estados Unidos. Y en efecto es lo que están haciendo. Esta será la última pregunta de esta noche. La gente, si no han leído ese dictamen del tribunal, verdaderamente es un dictamen maravilloso. Como dijo anteriormente, la gente también debe ponerse al tanto con ese material de Andrew Jackson. Cuando sí le enseñaron a usar los pañales o no. Este es el 2013 y nos celebramos el hecho de que no se acabó el mundo como dijeron los mayas el año pasado, pero el 2013, el próximo, el 3 de marzo de 1983 anunció la iniciativa de defensa estratégica, que era la política tuya de colaborar con la Unión Soviética para que las armas nucleares se hicieran obsoletas, como dijo Reagan. Y cambiaremos la política de la destrucción mutuamente asegurada por la supervivencia mutuamente asegurada. Pero se proyectó, como tú dijiste, que la economía, la Unión Soviética iba a desaparecer en 5 años, como lo cual ocurrió, junto con la advertencia de que si la Occidente no cambiaba su política económica, también iba a venirse abajo. Así que hoy día, tú y tu Comité de Acción Política están organizando esta política, este concepto de usar el espacio y otras tecnologías
para defender a las naciones de las amenazas que nos vienen del espacio, y que esta es una oportunidad para la cooperación internacional y tendría consecuencias enormes en cuanto a la economía. Yo quería pues hacer un par de citas recientes sobre las cosas como están funcionando en las relaciones ruso-estadounidenses. El mes pasado, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia estuvo en Pekín para unas conversaciones donde habló con los chinos sobre su preocupación mutua sobre estos planes de Estados Unidos para un proyecto de defensa de antiproyectiles. Al mismo tiempo, la semana pasada, el primer ministro Medvedev habló sobre la preocupación de la inflexibilidad de Estados Unidos en cuanto a los sistemas de defensa europeos de Estados Unidos. Medvedev dijo que entendemos que si no tenemos garantías como tener estos programas pareados, Estados Unidos y Rusia, esto significaría que el sistema de defensa antiproyectil de Estados Unidos podría trabajar contra Rusia. Así que este acuerdo que tenemos con Obama fallaría, porque el sistema de defensa mutua sería contra las armas nucleares. Así que tenemos una situación parecida de un enfrentamiento nuclear. Existe el potencial de acabar con eso, aparte de defender a nuestro país y contra el proceso de amenazas extraespaciales. Obama no es Ronald Reagan. Así es que, ¿cómo vamos a aprovechar esta oportunidad? ¿Qué dices tú de esta situación? ¿Qué es lo que es posible en este momento? Muy bien. Las dimensiones de la pregunta son bastante amplias, como sabes muy bien, sé que estás consciente de eso. Se puede abordar de varios aspectos y tarde o temprano se llega al total neto idéntico, pero tomaría mucho tiempo. Así es que tomaría mucho tiempo de pasar por una ruta a otra para llegar al destino deseado. Pero el hecho es que el uso de la guerra termonuclear, no solamente las armas, sino la guerra termonuclear, ese tipo de guerra ha llegado al punto donde cualquier uso de esos medios para librar la guerra, especialmente por países importantes, garantiza la extinción o casi la extinción de la raza humana. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, lo que se propone y que tiene consecuencias. Todo se basa en la estupidez popular. Es decir, el supuesto es que se llega a este tipo de guerra amenazada, y la guerra amenazada es la base de una guerra real. Se amenaza con librar la guerra y eso va camino hacia la guerra verdadera. Se propone tener una guerra nuclear y eso es lo que produce que se aplique como guerra termonuclear si no se para, porque el proceso ahora va en esa dirección y solamente va en esa dirección. El otro lado del problema es que la mayoría de la gente en el mundo hoy son bastante estúpidos respecto a los pronósticos, porque ellos tienen una creencia, y es creencia estúpida, de que uno no puede conocer el futuro. Ese es el principio esencial sobre el que operan. Hay que prevenir que ocurran ciertas cosas, pero no miramos hacia las consecuencias futuras de tomar esa decisión y que sea así. Entonces decimos, bueno, estamos construyendo un sistema de defensa, pero en realidad es un sistema ofensivo, pero se llama defensivo y argumentan en base a terminología legalistoide, que es defensivo, pero la naturaleza misma de la operación es un sistema ofensivo. Uno no puede construir un sistema así sin pasar a una operación ofensiva. Y eso toma menos de 1 hora y media para destruir casi la totalidad de la especie humana. Y lo que se está haciendo ahora es que se está moviendo en exactamente esa dirección. Y ese es el punto. Y eso nos regresa al sistema de los partidos.
Es exactamente lo mismo. La gente dice, bueno, la opinión popular, la opinión popular, la opinión popular. Pero lo que pasa es que gente estúpida forman opinión popular. Por eso se les dice populares, porque no saben cómo deben ser las cosas. Están activando cosas que van a llevar a la guerra general. Y el nivel de eso hoy día significa todo, pero especialmente sistemas de armas termonucleares. Y si uno entra en un conflicto entre Rusia y China por un lado, y Estados Unidos y parte de Europa en otro lado, vamos a tener una situación en la que quizás no regrese la raza humana nunca jamás. Están jugando con eso, están jugando con que yo puedo blufear mejor que tú me puedes blufear a mí. Pero hacia dónde van, porque no tienen capacidad de entender el futuro es lo más lejano de lo que están pensando. Lo que piensan es qué puedo hacer. Son como mafiosos. No tienen consideración respecto a la realidad. No se les debería permitir tener ningún poder en absoluto. La gente que representa esa manera de pensar no deberían ser un poder en el gobierno. Pero lo que tenemos es que hay gente tan estúpida. No es necesario que sean estúpidos. Antes teníamos un sistema de educación que no era tan malo y algunas partes hasta eran buenas. Ahora no tenemos un sistema bueno para nada. Algunos maestros que aún se acuerdan de cuando había un sistema de educación. Pero la idea de que uno puede responder a esta pregunta en términos simplistas no se puede. Esto no hay manera de separar lo bueno de lo malo en esta propuesta. No se puede hacer. Si uno va a adoptar este sistema, uno va a ir hasta las últimas consecuencias porque se ha armado de manera tal que todo el mundo tiene que ir a esos límites. Y si va en esa dirección, no va a quedar gente de la que se pueda hablar. Así es que lo que estaba haciendo este presidente y sus cómplices en Europa en particular es el mayor crimen que jamás se ha concebido en toda la humanidad. Y quienes hacen eso, obviamente no se les puede confiar el gobierno. Y si no podemos resolver ese asunto, no hay mucho que se pueda hacer sobre nada. Así es que ha llegado el momento, o tenemos las agallas y la organización para parar esta tontería, o estamos perdidos. La humanidad se puede acabar. Y por el otro lado, con los recursos que sí están a nuestra disposición, podemos crear un sistema de defensa de la Tierra, la defensa estratégica de la Tierra, con toda la amplitud. No tenemos todos los medios ahora, pero si le entramos rápido y bien, conociendo las capacidades de trabajo de la raza humana, sí lo podemos lograr. Quizás no sea a tiempo, pero definitivamente no ayuda para nada no empezar ahora mismo. Bueno, yo diría, para concluir, que creo que una muy buena lección de 1983 es que una persona y un pequeño puñado de personas, reclutando a los líderes de la sociedad, incluyendo al presidente de Estados Unidos, él mismo, y varios científicos de alto nivel, pueden cambiar el rumbo de la historia. Y creo que estamos en ese tipo de situación hoy, con la situación del 2013. Los que están viendo esta videoconferencia entienden que están participando en esos cambios históricos. Y sé que esta serie de videoconferencias regulares que hacemos los viernes por la noche es una parte importante de eso. De nuevo, muchísimas gracias, Lynn, por lo que usted ha hecho esta noche. Y gracias a Jason y a Leandra y a todos ustedes por estar con nosotros. Con esto concluimos la videoconferencia. Gracias por estar con la RUSPAC.